Reciba un cordial saludo de paz y bien, estimada doctora. El día de hoy le vamos a hablar sobre las garantías de protección de derecho. Nosotros somos el grupo número 3, integrado por Michelle Franco Correa, Alberto Cornejo Vargas, Joel Acosta Chávez, Olger Centurión Cornejo, Aarón David Podero Padilla y quien habla Norma La Rosa Carpo. A continuación, mi compañero Centurión. Saludos cordiales. Les voy a hacer la introducción en el contexto de las garantías de derecho. Vamos a realizar el análisis de un caso hipotético de un tema laboral donde se plantea una acción de protección, una acción extraordinaria de protección y a la par una petición ante el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, el cual falla a favor, pero que pasado un determinado tiempo no se le da cumplimiento. El caso ficticio protagonizado por Marcia Recalde desentraña cuestionamientos trascendentales sobre la interpretación y aplicación de normas constitucionales y convencionales en el Ecuador contemporáneo. La complejidad se intensifica al considerar la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sentencia reconoce la vulneración del derecho al trabajo de Marcia y ordena su restitución en el cargo. Este escenario plantea interrogantes cruciales sobre la procedencia de la acción extraordinaria de protección y los mecanismos idóneos para asegurar la efectiva ejecución de la decisión de la Corte en el ámbito nacional. En cuanto a que se acate esta disposición y los mecanismos que sustenten su fiel cumplimiento, que esta exploración jurídica nos sumergiremos en las capas argumentativas y normativas que incumpliendo serían procedentes en este caso. Tiene como objetivo garantizar la aplicación y el cumplimiento del sistema jurídico y las sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos, cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara y expresa y exigible como el derecho a la seguridad judicial, ya que en el tejido legal de las garantías de protección de derechos emergen como baluartes esenciales para asegurar la vigencia de los principios fundamentales que sustentan un Estado de Derecho. Muchas gracias. A continuación, mi siguiente compañero les ampliará el tema. Yo les voy a hablar sobre el análisis del caso hipotético planteado. Corte Constitucional del Ecuador 2021, sentencia número 1342-16-EP/21. En el 2022, Marcia Recalde recibió la sentencia de la Corte Provincial, donde se le indicaba que se ratificaba la sentencia venida en grado, donde el Tribunal ad quod había aceptado la acción de protección que había presentado, tras ser removida de un cargo público por recorte de personal. La Corte Provincial esgrimió, tras analizar los antecedentes de hecho y de derecho, que no existían violaciones a derechos constitucionales. Marcia presentó una acción de protección ante la Corte Constitucional y a la par una petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Con respecto a la AET, Marcia argumentó que la sentencia de la inferior violaba sus derechos al trabajo consagrado en normas constitucionales y convencionales y exigió a la Corte que realice un control de méritos. Con respecto a la petición al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 5 años más tarde, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló indicando que efectivamente Ecuador había violado el derecho al trabajo de Marcia y ordenó que se le regrese a su cargo inmediatamente. Han pasado 3 años desde la emisión de la sentencia y Marcia no ha sido reparada, de acuerdo a lo que ordenó por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A continuación, mis compañeros van a responder las preguntas enlazadas con un caso similar. Muchas gracias. Saludos cordiales, doctores y compañeros. Yo voy a hablar sobre la primera pregunta. ¿Es procedente la acción extraordinaria de protección? Pues sí, es procedente la aplicación de la acción extraordinaria de protección en tanto y cuando que las respectivas instancias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictaminó que el Ecuador violó el derecho al trabajo de Marcia Recalde.
el Estado ecuatoriano no ha cumplido con su obligación de indemnizar a Marcia. Según determinó el tribunal estadounidense, los recursos especiales son un mecanismo legal que permite que las personas acudir al Tribunal Constitucional si sus derechos constitucionales han sido violados y de otro modo no estarían protegidos. En este caso, Marcia utilizó todos los recursos internos para luchar por sus derechos, pero esto fue en vano. En primer lugar, la remoción por recorte de personal. Marcia Recalde fue removida de su cargo público debido a un recorte de personal. En este hecho genera la controversia sobre la decisión de la Corte Provincial. ¿Fue justa si representaron los derechos constitucionales de Marcia, especialmente su derecho al trabajo en base de la sentencia de la Corte Provincial? Ratificó la sentencia del Tribunal Inferior, sosteniendo que no existían violaciones a derechos constitucionales en la remoción de Marcia. En este pronunciamiento crea un conflicto legal y evidencia la necesidad de revisar la decisión a través de la acción de protección. En este caso, la acción de protección y petición al Sistema Interamericano de Derechos Humanos que Marcia interpuso fue una acción de protección ante la Corte Constitucional, argumentando la vulneración de sus derechos al trabajo. Además, presentó una petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Saludos cordiales, doctora y compañeros. Bueno, voy a hablar sobre los mecanismos que sería idóneo para asegurar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La acción correspondiente que se tendría que plantear es la acción por incumplimiento. Esta acción que se establece en la Constitución en el artículo 93, que señala que la acción por incumplimiento, en primer lugar, tendrá por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico y sus principales reglamentos y normativas la encontramos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el artículo 52, que nos indica que el objeto y ámbito de la acción por incumplimiento tiene por objeto garantizar la aprobación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de las sentencias, decisiones o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos. Esta acción procederá cuando la norma, sentencia, decisión o informe cuyo cumplimiento per se contenga un cumplimiento de hacer o no hacer, clara, expresa y exigible. Esta acción en su normativa y articulado permite que las personas o grupos de personas que se han visto favorecidos por los dictámenes de los organismos internacionales, en este caso específico la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se vean respaldados a través de esta acción dentro del territorio nacional, no solo haciendo cumplir las garantías del debido proceso y la reparación integral de los derechos vulnerados, sino también marcando la jurisprudencia que sea vinculante, garantizando de esta manera el cumplimiento de todas las normativas internacionales, haciendo valer de esta forma la soberanía que tiene el derecho internacional de los tratados que hayan sido firmados por la legislación ecuatoriana sobre el derecho interno de las propias naciones, en este caso el Ecuador. Muchas gracias. Recibo un cordial saludo, maestro y compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre qué requisitos se exigen para la activación del mecanismo. Dentro de los requisitos que se exigen para la activación de este mecanismo están la solicitud de ejecución de la sentencia, la documentación que acredite el incumplimiento, la argumentación legal, la petición de medidas correctivas, demostrar la falta de ejecución en un plazo razonable, el agotamiento de las vías internas correspondientes y el evidente incumplimiento de la sentencia de los organismos internacionales, ya sea por acción u omisión. Si usted fuera el abogado de Marcia, ¿qué debería presentar?
Como abogado, sustentaría de la mejor manera la acción por incumplimiento presentada, ya que constituye un mecanismo a través del cual se obliga a los estados partes y a la Administración de Justicia, por medio de sus funcionarios, a solventar un problema jurídico, en el cual no se dio la respectiva ejecutoría y por ende su reparación integral. Presentaría además la acción por incumplimiento al órgano jurisdiccional correspondiente, que sería la Corte Constitucional, y se presentaría como principal evidencia la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las acciones que se realizaron para su incumplimiento y otro tipo de documentación o evidencia que sirva para reforzar la presentación de la acción frente a los jueces de la Corte Constitucional. Los principales argumentos jurídicos que podemos encontrar para presentar esta acción por incumplimiento los localizamos en el artículo 93 de la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 138 de la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional, entre otros artículos de la normativa ecuatoriana, que serían importantes reconocer que estos artículos nos brindan los suficientes argumentos jurídicos para poder presentar esta acción por incumplimiento, ya que ésta se basa en la falta de jurisprudencia o de cumplimiento de los dictámenes de las Cortes Internacionales que son vinculantes y que a través de esta acción se vuelven de obligatorio cumplimiento. Gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Estimada doctora, damas y compañeros, reciban ustedes un afectivo saludo. Voy a hablar del tema de la conclusión sobre lo tratado. El caso hipotético de Marcia Recalde, abordado desde una perspectiva legal, ha revelado una serie de complejidades y desafíos en la protección de los derechos laborales y en la búsqueda de la justicia. A lo largo de los acontecimientos se ha evidenciado la interacción entre normativa legal, constitucional e internacional, así como la aplicación de garantías jurisdiccionales a nivel nacional e internacional. El caso ha puesto de manifiesto los desafíos que enfrentan los individuos al acceder a la justicia a nivel nacional. La acción extraordinaria de protección se presentó como un mecanismo vital para la revisión judicial de decisiones que afectan derechos constitucionales como el derecho al trabajo de Marcia Recalde. Sin embargo, la sentencia de la Corte Provincial generó la necesidad apremiante de acudir a instancias superiores y buscar justicias a nivel internacional. Por lo tanto, las garantías jurisdiccionales aplicadas desde el acceso a la justicia hasta la revisión judicial y la intervención internacional destacan la necesidad de contar con un sistema legal robusto que proteja los derechos fundamentales de manera efectiva. La defensa de Marcia Recalde ha sido respaldada por principios como el derecho al trabajo, la irrenunciabilidad de los derechos laborales y la prohibición de discriminación por motivo de discapacidad, como el ejemplo incluido en la sentencia de la Corte Constitucional número 1342-16-EP/21. Por tal razón, el caso de Marcia Recalde refuerza la idea de que la justicia y la protección de los derechos individuales no solo deben de ser aspiraciones fundamentales en cualquier sociedad, sino que también requieren mecanismos legales sólidos, eficaces para su realización.